Buenas noches a todos. Bueno, entonces la vez pasada habíamos quedado en las diapositivas que estábamos viendo sobre neoclasicismo y romanticismo, y íbamos por Antonio Canova, ¿no? Si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Ok, bueno. Nadie habla, chicos. Buenas noches. En las escuelas estábamos acá, ¿no? En el Canova. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo de la vez pasada, con nuestras diapositivas, ¿de acuerdo? No te preocupes. Entonces, la vez pasada habíamos estado leyendo un poquito este documento, ¿de acuerdo? Que era sobre clasicismo, del neoclasicismo al romanticismo, y sucesivamente habíamos empezado a ver estas diapositivas, que son bastantes, y es como ya esa panorámica bastante interesante. Y creo que ya están todos, ¿no? ¿Falta alguien? Está Carrillo Sánchez Laura, Daniela Fuentes, Fanny Caterín Cedeño, Ingrid Yesen Manrique, Mariana Ruiz, Méndez Sanabria Jonathan, Mesa Nalial Giuseppe, Morcillo Lave Melissa, Moreno García Mariana, Yara González María Luisa. Falta Nicolás, que creo que sí, que tiene problemas. Y Camilo sí está. Creo que también tenía algún problema personal. Bueno. Listo, entonces para la próxima semana ya nos toca presentar examen. Bueno, entonces les voy a dejar también ya las especificaciones, luego las pongo en el aula virtual sobre lo que vamos a presentar como trabajito de este corte, ¿de acuerdo? Va a ser algo que yo creo que les va a servir bastante, que va a ser interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo así, como una línea de tiempo, ¿de acuerdo? De los periodos que hemos visto. Cada uno se inventa una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, más o menos algo que sea así, algo bien interesante con imágenes. Entonces yo les pongo las características, pero entonces lo ideal sería que se hagan una línea de tiempo bien interesante con las obras de los artistas más importantes de los movimientos, desde el Renacimiento hasta inicios del romanticismo, que es donde estamos llegando, ¿de acuerdo? Y pues ustedes, como buenos diseñadores gráficos, me hacen una línea de tiempo bien bonita, bien interesante, con las imágenes, haciendo reseña de esos artistas, ¿de acuerdo? De lo que hemos visto, bien armadita, ¿les parece? Entonces yo la pongo de todas maneras en el aula virtual, pero pues la idea sería hacer algo por el estilo, una línea de tiempo bien bonita. Yo veré esos gráficos
bien estructurada durante todo ese cronograma de tiempo. Luego les doy las características. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver un poquito nuestras diapositivas, ¿de acuerdo? Hoy nos pasamos esta horita y pico viendo nuestras diapositivas, hablando sobre nuestras diapositivas, porque ya con esto cerramos prácticamente lo que sería el programa que tenemos desde el Renacimiento hasta inicios del Romanticismo. Y prácticamente la próxima clase, el viernes, continuamos a leer un poquito este paso aquí de este documento que estábamos leyendo la vez pasada, que me pareció muy interesante, de acuerdo, como para dar un cierre. Y hoy vemos un poquito de esta parte y hablamos un poquito sobre este clasicismo, de acuerdo, que está con la música. Es importante hablar sobre los músicos en el periodo del clasicismo. Y ya la próxima semana pues empezamos a ver un poco de reseñas de obras de artistas importantes. Las analizamos para que tengan pues suficiente información. Yo les doy tiempo desde esta semana hasta el viernes de la próxima semana para presentar el trabajo en el aula virtual. ¿Les parece, chicos? O sea, sería para el viernes el otro, Claro, desde de noche. la décima semana. Esta es la novena semana. El viernes de la décima semana, que sería el otro viernes, no este, sino el otro. Bueno, Bueno, chicos, entonces eh, vamos a continuar. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. ¿Y esto toca hacerle una presentación, o sea, explicar todo eso, o simplemente subimos la pieza a la plataforma y ya? No, pues yo les pido que me hagan una pieza gráfica bien interesante, una línea de tiempo como la que les mostré. Ahí van escribiendo todo lo que sea la cronología de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, de los periodos desde el Renacimiento, el 480, el 580, la expansión a Francia, a España, sucesivamente así. También todo lo que era España, ¿no? Que estuvimos viendo, o sea, todo lo que fuimos viendo en orden cronológico y digamos que pasamos del Renacimiento, todo lo que fue el manierismo a la parte del barroco al rococó, el rococó a el neoclasicismo a inicios del romanticismo. Ahí tenemos, realmente no es que sean demasiadas corrientes artísticas, es más bien lo que se hizo durante esos siglos como tendencia, ¿no? Bueno, no te preocupes, Camilo. Entonces, y dentro de eso, pues Sí, importante ir haciendo sí, énfasis en todo lo que... profe, ¿Cómo? 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 Perdón. sí, profe, yo entiendo que yo le entiendo cómo es el trabajo, pero me pregunté es que si toca hasta a ustedes ponérselo, por decirlo así, ya Pues, que usted nos hombre, va a hacer preguntas de algo específico. pues lo ideal sería dedicarles, son 13 personas, son 12, ¿cierto? Sí, 12 en total. Lo ideal sería que ese viernes nos vamos conectando por orden alfabético y en 3 minutos me hablan cada uno, son 12, 3, póngale 5 minutos cada uno para presentarme el trabajo y hablarme sobre la línea de tiempo, una exposición de 5 minutos donde exponen la cronología y me suben el trabajo en el aula virtual, en un PDF, o sea, no tiene tanto misterio. Creo que es interesante como trabajo de segundo corte. No es que tenga mucho misterio y hacen un repaso, o sea, les acabo de decir en un segundo, o sea, en 10 segundos, toda la cronología, la línea de tiempo de los periodos que vimos. Tienen todo el material ahí en diapositivas para seguirlo
Inclusive hay uno donde se pueden guiar, pero yo lo que quiero es un buen trabajo, ¿no? O sea, yo califico también la parte de investigación, lo que ustedes mismos vean de las obras, de todo lo que estuvimos hablando, vean de las obras, lo que comenten de las obras sobre la línea de tiempo, los hechos sociales, científicos, eclesiásticos, de monarquías que vimos durante todo eso, o sea, que se vaya insertando dentro de esa línea de tiempo paralelo a lo que sería la parte artística, ¿no? Creo que una buena infografía sobre ese tema sería muy chévere, ¿de acuerdo? En línea de tiempo. Y eso está divertido, ustedes como diseñadores se pueden hacer algo bien craneado. Y así ya el próximo corte empezamos a hacer pues trabajo práctico. El próximo lunes, el viernes hacemos, este próximo viernes hacemos lectura del documento del neoclasicismo al romanticismo, por ahí una horita, y hacemos también una horita de análisis de obras. Yo esta semana pongo la actividad en el aula virtual y tienen plazo para subirla al aula virtual hasta el jueves de la próxima semana, de manera tal que yo me los descargo todos el viernes y los tengo en mi computador, y a medida que ustedes me van exponiendo pues tengo el trabajo ahí y también les puedo calificar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esta premisa vamos a continuar con nuestras diapositivas. Aquí bien interesante la cosa. Entonces hablábamos que la escultura dentro del periodo del neoclasicismo, vamos a ir un poquito para atrás, aquí teníamos todo lo que era la arquitectura, ¿cierto? En España. Bueno, entonces pasamos a la escultura. Habíamos quedado en la página 12, pero reinicio desde acá para retomar un poco. Entonces la escultura, como reacción contra la frivolidad del decorativismo del rococó, surgió la escultura neoclásica, inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y la serena belleza que Wickelmann había encontrado en la estatuaria griega. Así los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX crearán obras en las que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del barroco. En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta interpolaridad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica, ¿sí? Sí, esta es la clase 9.1. El martes pasado el lunes pasado hicimos reposición. ¿Se acuerdan que hicimos una reposición, que nos faltaba una clase que fue el 16 de marzo? Hicimos esa reposición y ya estamos al día. Esta es la 9.1. Bueno, entonces mitologías clásicas y alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los edificios, los frontones de los pórticos y los monumentos como arcos de triunfo o columnas conmemorativas. Aquí tenemos una de las obras. Canova fue uno de los más importantes de este periodo. Paulina Borghese como Venus vencedora. ¿Se acuerdan quién era Paulina? Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón Bonaparte. Galería Borghese, la escultura de Antonio Canova, ejerció una gran influencia sobre toda una generación de artistas. Su fama atrajo el interés de Napoleón, y este escultor de los papas se convirtió en representante artístico del imperio. Realizó retratos del emperador, la emperatriz María Luisa de Austria y de la hermana de Napoleón, Paulina Borghese, representada como Venus triunfante, y de otros miembros de la corte francesa. La retratada Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, tenía 25 años cuando el escultor empezó su trabajo. Es un único bloque de mármol de Carrara. Paulina aparece indolente, tumbada en un diván, extendiendo la pierna derecha sobre la que reposa, la izquierda en su mano sobre la que reposa, sí, la izquierda.
En su mano izquierda sujeta una manzana, aludiendo a su triunfo en el juicio de París, mientras el brazo derecho sostiene su cabeza, que dirige una altiva mirada hacia el espectador. Aquí tenemos obras de Antonio Canova, siempre en mármol estatuario de Carrara. Tenemos este blanco estupendo. Fue considerado como el escultor más importante del periodo neoclásico y el mejor desde Bernini. Sus obras más conocidas representan personajes mitológicos y religiosos, pero también abordó todo tipo de temas. El prestigio de Canova era inmenso, su tratamiento del mármol de extraordinario refinamiento, su pureza de líneas, la claridad de referencias antiguas, su sincero respeto a los grandes escultores del pasado, la fuerza de sus composiciones que al mismo tiempo mostraban delicadeza y su característico pulido final, lo convirtieron en un modelo de la escultura neoclásica. Aquí tenemos las Tres Gracias de 1816. Vemos que el figurativo que hacen acá continúa teniendo una forma de tensión muy interesante en el figurativo, en toda la estética, pero es mucho más suavizado respecto a los periodos anteriores. Las facciones comienzan a ser mucho más detalladas, se tiene una perfección estupenda. Aquí tenemos el príncipe Henryk Lubomirski como amor. Antonio Canova, Psique reanimada por el beso del amor. Esta la habíamos leído la vez pasada, ¿se acuerdan? También llamada El amor de Psique o El beso. Museo del Louvre. Según Apuleyo, en su Metamorfosis, Psique era la hermosa hija de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su belleza, envió a su hijo Eros, cumplió para que le lanzara una flecha de oro oxidado, que le haría enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se enamoró de ella, lanzó la flecha al mar, y cuando Psique se durmió, se la llevó volando hasta su palacio, para evitar la ira de su madre. Eros se presenta siempre de noche, en la oscuridad, y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre su identidad. Cada noche en la oscuridad se llamaban intrigada. Una noche de Psique enciende una lámpara para verle y una gota de aceite hirviendo cae sobre la cara de Eros dormido, que despierta y abandona, decepcionado, a su amada. Aquí tenemos Bertolt Wasser, Jason con el velocino de oro, de 1803. Esta obra fue la que le hizo famoso, convirtiéndose en Roma en uno de los líderes del neoclasicismo. Llegó a alcanzar tal demanda que trabajaban en su taller 40 personas. Bertel Thorvaldsen era pues también uno de los más interesantes de esa época como escultores, de los más aclamados. François Rodle Marcel, la partida de los voluntarios de 1792, representa a los patriotas franceses que lucharon en 1792 en plena revolución contra Prusia y Austria. Si bien en algunos aspectos hay evidentes rasgos de clasicismo en la composición, el tratamiento que se da a las figuras con sus actitudes exageradas y dramáticas la vinculan con la escultura griega helenística, por lo que puede ser considerado representante de la escultura románica. Entonces tenemos aquí otros dos representantes bastante importantes. Digamos que un escultor dentro de sus trabajos siempre recibe comisiones, él dicta lo que serían las medidas, hace los bocetos, hace los modelos a escala y sucesivamente tiene ayudantes que le ayudan a realizar el resto de trabajo. Eso suele suceder todavía hoy en día y sucedía en esa época. Bueno, la pintura. La pintura neoclásica surgió en Roma en la década de 1760 y se desarrolló en toda Europa, arraigando especialmente en Francia hasta principios del siglo XVI, del siglo XIX, en el que el romanticismo pasó a ser la tendencia pictóricamente dominante. Características: predominio del dibujo sobre el color, formas definidas, la luz es clara y fría, a veces se usa el claroscuro con una iluminación intensa de los personajes, pinceladas lisas, inapreciables. Se cultivó sobre todo el cuadro de historia
hechos de la Revolución Francesa y mitos griegos y romanos, a los que se identificó con los valores de la Revolución. El estilo buscaba el orden, la claridad y sencillez en la composición. No son cuadros de gran profundidad, sino con una construcción frontal que recuerda los frisos y bajorrelieves clásicos. Los personajes estaban idealizados. Tenemos a José de Madrazo con La muerte de Vitrato, de 1806-1807. Jacques-Louis David, 1748-1825. Fue un pintor neoclásico francés que buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos de Grecia y Roma. Durante su estancia en Roma estudió a los grandes maestros, siendo su preferido Rafael. En 1779 David visitó las ruinas de Pompeya, que le causaron una fuerte impresión. A partir de este momento decidió revolucionar el mundo de la pintura al aplicar los principios eternos del clasicismo. Llegó a ser un activo participante en la Revolución Francesa, así como amigo de Robespierre, encarcelado. Tras la caída de Robespierre, más tarde se alineó con el nuevo régimen político, el de Napoleón Bonaparte. Se distingue por su pureza de líneas y por la búsqueda de una belleza ideal. Los contornos son muy delineados, mostrando la predominancia del dibujo. La pincelada es pulida, lisa, inapreciable. La luz es limpia. El escenario en el que aparecen las figuras suele ser teatral. Entre sus numerosos alumnos cabe destacar a Antoine Gros y el más conocido de todos, Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres es súper importante de este periodo y sobre todo el romanticismo. Aquí tenemos Luis David, Apunte del natural de María Antonieta cuando iba caminando camino de la guillotina. Miren acá este dibujito tan especial, o sea, la dibujó y la llevaban ahí ya para la guillotina. Un autorretrato de Jean-Louis David mientras estaba en la cárcel. Este ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿se acuerdan? Iconografía. El tema de las obras es el cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento personal. Estamos en la época de guerras entre Roma y Alba en 669 a.C. Se ha decidido que la disputa entre las dos ciudades debe resolverse mediante un combate de dos grupos de 3 campeones. Cada uno... Se ha decidido que la disputa entre las dos ciudades debe resolverse mediante un combate de dos grupos de 3 campeones cada uno. Los dos grupos son los 3 hermanos Horacios y los 3 Curiacios, casados uno en cada grupo con una hermana del grupo rival. A pesar de los lazos entre las dos familias, el padre Horacio exhorta a sus hijos a luchar contra los Curiacios, y ellos obedecen a pesar de los lamentos de las mujeres. En la lucha, un Horacio vence después de la muerte de sus 2 hermanos y da muerte a los 3 Curiacios. De regreso a Roma, recibe los elogios de todos, menos de su hermana Camila, que le reprocha amargadamente la muerte de su amado. Horacio mata a su hermana, acusándola de falta de patriotismo. Por este hecho es llevado ante los jueces, que lo absuelven. Tenaz esta iconografía detrás de estos cuadros, ¿no? Este cuadro muestra características del estilo neoclásico. El fondo no está muy resaltado, mientras que las figuras en primer plano están remarcadas. Para acentuar su importancia, las pinceladas son invisibles. La calidad gélida del cuadro pretende mostrar racionalidad. A diferencia del estilo rococó, predomina el dibujo sobre el color. Las figuras masculinas están dominadas por la línea recta, lo que remarca su valentía y fortaleza, mientras que las femeninas están trazadas con líneas sinuosas. Cada uno de los 3 grupos de figuras se sitúa bajo cada uno de los 3 arcos. Aquí tenemos los lictores. Llevan a Bruto el cuerpo de sus hijos, de 1789, Jacques-Louis David.
Lucio Junio Bruto, el fundador de la República, no vaciló en ordenar el ajusticiamiento de los propios hijos que conspiraron para la vuelta de la monarquía. Jean-Luc David, el juramento del juego de pelota. Esbozos de 1791, Museo Nacional del Castillo de Versalles. En 1790 se celebró el aniversario del primer acto de rebeldía contra el rey. El juramento del juego de pelota. Para conmemorar el acontecimiento, los jacobinos revolucionarios que acostumbraban a reunirse en el monasterio de San Jacobo decidieron elegir al pintor cuyo genio anticipó la revolución. David aceptó y comenzó a trabajar en un lienzo colosal. La pintura nunca se terminó por completo debido a su inmenso tamaño, 10 metros por 10 metros, o sea 10 metros 60 por 10 metros 90. Y debido a que las personas que necesitaban posar para él murieron durante el reinado del terror. Increíble, ¿no? O sea, ahí tenemos cuadrito de 10 metros por 10 metros, casi 11 metros por 11 metros. Impresionante. La muerte de Marat, 1793. David era un amigo íntimo de Marat, Jean-Paul Marat, así como un firme partidario de Robespierre y los jacobinos. A pesar de la precipitación con la que lo pintó, menos de 4 meses después de la muerte de Marat, se considera que es la mejor y más famosa obra de David. Ha sido llamada La Pietà de la Revolución. El cuadro cayó en desgracia tras la caída y ejecución de Robespierre. Le fue devuelto a David en 1795, siendo él mismo perseguido por su participación en el terror. Tuvo que esperar al auge de Napoleón para convertirse en un artista prometiente de nuevo. Charlotte Corday de Paul Bondry, pintada en 1860. Miremos aquí, increíble este otro cuadro, excepcional, siempre la muerte de Marat. Pintado en 1860 durante el imperio de Luis Napoleón, ve por el contrario en Marat a un sanguinario líder radical y en Carlotta Corday a una verdadera heroína y un modelo de virtud para los franceses. Tenemos que Carolina fue la que mató a Marat. Reinterpretó la obra y la vio desde otro ángulo para darle otro sentido. Exacto. Genial. Exacto. Y aparte de otro sentido, pues tenemos que pone a Carolina, que era una de la monarquía, como una heroína que mató a Marat, ¿no? Marat fue uno de los escritores más renombrados del periodo de la Revolución Francesa y fue uno de los que hacía más panfletos de publicidad hacia lo que era la revolución, sobre la libertad. Fue uno de los que más aportó para la Carta Magna de los Derechos Humanos. Aquí tenemos de todas maneras el trabajo del cuadro, que sí es espectacular cómo lo reinterpretó y sobre todo que supo respetar la luz, ¿no? O sea, aquí se imaginó todo de una manera estupenda, visto desde una ventana de él, y aquí lo ve desde el interior de la habitación, pero pues tiene otros detallitos distintos, ¿no? O sea, en su reinterpretación se ve Marat pues con el viso, el rostro un poquito más temerario. Tenemos el brazo que está extendido un poco más alto, la silla aquí, está más desorganizado todo, ¿no? O sea, tiene la tablita acá, no es como acá que está tan organizado con la tabla y no tiene la precisión que tiene, por ejemplo, miren acá la escena, le ponen libros y todo, o sea, muy bien trabajada esta pintura. Bueno, entonces el reparto de las Sabinas de 1799. Este también es tenaz, o sea, mientras leo, analícenlo porque es una cosa impresionante. Sobre todo ven cómo ellos se inspiraban mucho en los periodos clásicos, o sea, no clasicistas, sino clásicos, de periodos helenistas y románicos. Según la leyenda, ante la escasez de mujeres en la Roma de los primeros tiempos, saben que Rómulo y Rémulo fueron los fundadores de Roma, y fueron criados por una loba, o sea, una lobita, un animal lobo. Rómulo, su primer rey, celebró unos juegos a los que invitó a los sabinos. Los romanos entonces secuestraron a sus mujeres y expulsaron a los hombres de la ciudad. Años más tarde, los sabinos, enfadados por el doble ultraje de traición y de rapto de sus mujeres, atacaron a los romanos, a los que fueron acorralando en el Capitolio. Cuando se iban a enfrentar,
En lo que parecía ser la batalla final, las sabinas se interpusieron entre ambos ejércitos combatientes para que dejasen de matarse, porque razonaran: si ganaban los romanos, perdían a sus padres y hermanos, y si ganaban los sabinos, perdían a sus maridos e hijos. Las sabinas lograron hacerlos entrar en razón, y finalmente se celebró un banquete para festejar la reconciliación. Jean-Louis David, Napoleón cruzando los Alpes. Tenemos acá este cuadro. Realizó 5 versiones. El embajador español encargó a David este retrato como regalo de Carlos IV a Napoleón, preguntándole a este cómo deseaba ser representado. Se decidió por la escena mostrándole al cruzar los Alpes. En realidad el cruce se hizo con buen tiempo, y Bonaparte fue guiado a través de las montañas montando sobre una mula por una guía. Sin embargo, la pintura tuvo una función glorificadora y propagandística, y Bonaparte le pidió a David que lo representara calmado, montado sobre un fogoso caballo. Las rocas llevan los nombres de Aníbal y Carlomagno junto al de Bonaparte, uniéndolos por su paso de los Alpes. Aquí tenemos de Paul Delacroix, Bonaparte cruzando los Alpes. En esta versión más exacta se representa a Napoleón sobre una mula. Miren la diferencia entre uno y otro. Ven cómo se parece Simón Bolívar, sea a Napoleón, a Julio César, a todos los estirpes estéticos de esa época. Si vamos el día que vayamos a Bogotá y veamos el Simón Bolívar que está en la Plaza de Bolívar, vamos a dar cuenta que es una copia exacta de todos estos tipos de esculturas y pinturas desde hace mucho tiempo. La escultura que está de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar se la pidieron hacer a un italiano hace aproximadamente 70 años, y el hombre lo que hizo fue hacer una copia de Julio César. Bueno, Jacques-Louis David, la coronación de Napoleón, 1805. 629 por 979 centímetros. Este es pequeñito. Museo del Louvre. La escena se desarrolla el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame de París. Napoleón se quiere distanciar del protocolo de la monarquía de antiguo régimen, pero la corona y el cetro recuerdan los símbolos reales. El emperador es consagrado por la gracia de Dios, pero se corona a sí mismo. Dicen que abarreteando la corona al Papa, expresando así su derecho al trono. Es un cuadro historicista que el propio Napoleón supervisó, convirtiendo el arte en propaganda. La pintura al servicio del poder. En la escena hay falta de movimiento, grandilocuencia y teatralidad, además de un dibujo muy definido. Podemos analizarlo bastante bien. La iluminación también, mira la precisión del dibujo, color, esa representación que se hace, pero sí es falta de movimiento, ¿no? Jean-Auguste Dominique Ingres, grande pintor, 1780-1867, discípulo de David, fue maestro en el dibujo con un estilo a la vez clásico, romántico y realista. Ingres constituye un claro exponente del romanticismo en cuanto a los temas, pero de estilo clásico en su técnica. Su estilo es claramente neoclásico, líneas puras, colores fríos, predominio del dibujo sobre el color, pero la temática es válida y muchas veces recoge elementos exóticos típicos del orientalismo romántico. Pintó retratos y obras de desnudo femenino, que fueron su gran especialidad y le dieron la fama. Tenemos el baño turco, tenemos la fuente. Vean cómo trabaja realmente la difuminación de los colores, la estética que trabaja, la tensión corporal, la iluminación, la división de los colores. Miren aquí la precisión del agua, y este aquí resalta tantísimo porque miren cómo cambia, o sea, cómo da énfasis primero que todo a esta parte aquí sobre esta mujer,
con la iluminación y las demás están en un segundo plano por la luz que les da. La gran odalisca. Antoine Jean Gros, su pintura inicialmente neoclásica, se convirtió después en romántica, buscando la fuerza y expresividad dramática. Su maestro fue el pintor y amigo Jacques-Louis David. Es conocido por sus pinturas históricas en las que Napoleón aparece frecuentemente como protagonista. Todas sus obras históricas expresan un gran sentido de la acción y de la heroicidad. Aquí tenemos a Gros Bonaparte en el puente de Árcola, 1801. En 1796 Gros se presentó gracias a su colega y maestro David ante el ejército francés cerca de Árcola. Justo en el instante en el que Bonaparte colocó la bandera sobre el puente, Gros tuvo una fuerte impresión sobre este incidente y se centró desde entonces en la pintura histórica. Tenemos la representación también de Bonaparte, la pintan acá super mega hero, super rubio, con el cabello. Napoleón Bonaparte realmente era medio calvo, tenía el pelo más corto. No tiene nada que ver con esta, pero bueno, es una glorificación de Bonaparte, mostrándolo, digámoslo así, en su periodo joven. Aquí tenemos la batalla de Eylau. Tuvo lugar entre 1807 y fue un sangriento choque entre las fuerzas del emperador Napoleón I y la mayor parte del ejército ruso dirigido por el general Benninsen. Al retiro, los rusos dejaron 15.000 bajas frente a 20.000 franceses. El mariscal Ney resumió la batalla: qué masacre y sin resultado. Aquí tenemos a Napoleón. ¿Ven la diferencia entre un Napoleón y el otro? Napoleón visitando a los apestados de Jaffa por Gros. Los apestados eran de la peste, ¿no? La peste negra. En 1799 y casi al final de la campaña de Egipto, la peste arrasó el ejército de Napoleón. El cuadro destaca las virtudes del general. Justamente en un suceso donde se le fue acusado de abandonar a los enfermos, Gros utiliza la luz y el color de forma menos clasicista y más próxima al romanticismo. Perdonen, que es que tuve una invasión de mi gatico. Ya, casi me cierro la página. Bueno, aquí tenemos a Juan Antonio Rivera. Cincinnato abandona el arado para dictar leyes a Roma. Pese a su breve obra, está considerado uno de los representantes más característicos del neoclasicismo en España. Junto a José de Madrazo, trabajó en el taller de Jacques-Louis David, en donde realizará esta que es su obra más famosa. Vemos como en este periodo se representaba siempre qué cosa. Había esa gran diferencia donde el hombre ahora, en el neoclasicismo, pre-romanticismo, la figura del hombre siempre va a ser representada con líneas rectas, ¿ven? Recto, recto, recto. Si hacemos un énfasis sobre lo que serían las formas básicas de dibujo, vamos a encontrarnos con geometrías completamente rectas todo el tiempo en los cuadros. Aquí tenemos a Antonio Rafael Mengs, de 1728 a 1779. Fue un pintor neoclásico y teórico checo, cuya obra se desarrolla fundamentalmente en España. Tras ser nombrado primer pintor del rey Carlos III, para quien trabajó en el embellecimiento del Palacio Real, Mengs ejerció una influencia decisiva sobre otros artistas en su papel de difusor del neoclasicismo. A menudo en un estilo que recuerda el arte cortesano francés, desplazó a Tiepolo como pintor oficial. Aquí tenemos a retratos de Carlos IV y de María Luisa
la María Luisa de Parma. Sí, todos tienen una acentuosidad muy similar. De todas maneras, miremos entre este y miren la nariz de este señor y la boquita, muy particular, ¿no? Ese es Carlos III, sería el papá de Carlos IV. Y esta es la esposa de Carlos IV, María Luisa de Parma. Este es uno de los artistas más importantes del periodo del neoclasicismo y de los que más me gustan los trabajos, Velázquez y Goya. Francisco de Goya, Fuente de Todos, Zaragoza, 1746, Burdeos, Francia, 1828, es considerado uno de los grandes maestros de la pintura española. Marcado por la obra de Velázquez, influyó a su vez en Manet, Pablo Picasso y gran parte de la pintura contemporánea. Formado en un ambiente artístico rococó, evolucionó a un estilo personal y creó obras que siguen causando hoy día gran impacto. Goya, con cuya hermana Josefa se casó, tuvo una enorme influencia en la formación temprana de Goya, y a él se debe que se instalara más tarde en la corte. En 1771 fue a Italia. En 1789 fue nombrado pintor de cámara por Carlos IV. Los cartones para tapices que realizó a finales de la década de 1780 y comienzos de 1790 fueron muy apreciados por la visión fresca y amable que ofrecen de la vida cotidiana española. Algunos de los retratos más hermosos que realizó de sus amigos, de personajes de la corte y de la nobleza, datan de la década de 1780 y demuestran un estilo elegante, que en cierto modo recuerda al de su contemporáneo inglés Thomas Gainsborough. En el invierno de 1792, en una visita al sur de España, Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó un punto de inflexión en su expresión artística. Entre 1797 y 1799 dibujó y grabó al Aguafuerte, la primera de sus grandes series de grabados. El Aguafuerte, ¿saben qué es, chicos? Aguafuerte es como decir el aguarraya, la acuarraya, que sería prácticamente un químico que permite hacer grabados sobre metal bastante fuertes. O sea, nos permite un poco, como decir, disminuir el grosor del metal. Nos permite como con ese Como un ácido. ácido, ¿sí? Sí, es un ácido que nos permite hacer incisiones sobre el metal. Entonces, al hacer incisiones sobre el metal, pues se van haciendo estas gráficas, estos grabados, y sucesivamente esos grabados pues se pone sobre la placa ya con los grabados, se pone tinta o pintura, y luego lo que se hace es que se plasma sobre un papel. Es muy interesante. Y lo que se hace muchas veces también es que al ser un ácido, entonces se hace el grabado, pero entonces ¿qué sucede? Que uno coge y la parte donde se pinta, que se pinta con el óleo, por ejemplo, en esa época era con el óleo, se pintaba, se hacía el grabado de las zonas donde queríamos que el aguafuerte no incidiera el metal, ¿cierto? Entonces, al aplicar el metal, el aguafuerte sobre el metal, pues se disminuía también esa parte donde no estaba pintada, y nos quedaba después sucesivamente una forma de grabado muy interesante, muy bonita. Yo lo hice en Italia cuando estaba en la academia. Es una técnica muy chévere, pero allá se llama acuaforte, acuarraya, perdón. Bueno, los caprichos, grave enfermedad, bueno, y dibujó, grabó al Aguafuerte, la primera de sus grandes series de grabados. Los caprichos, en los que satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época. Series posteriores como Los desastres de la guerra, 1810, y Los disparates, 1820 y 23, presentan comentarios aún más ácidos sobre los males y locuras de la humanidad. Los horrores de la guerra dejaron una profunda huella en Goya, que contempló personalmente algunos sucesos durante los años de la ocupación napoleónica.
Los cuadros históricos de esta época poseen pinceladas de grueso empaste de tonalidades oscuras y con puntos de amarillo y rojo brillante. Sencillez y honestidad también se aprecian en los retratos que pintó en la cúspide de su carrera, como Carlos IV con su familia, donde se muestra a la familia real sin la idealización habitual. Las célebres pinturas negras son las obras más sobresalientes de sus últimos años. Predominan los tonos negros, marrones y grises, y demuestran que su carácter era cada vez más sombrío. Tras la primera etapa absolutista de Fernando VII, decidió exiliarse en Francia. En Burdeos realizó una serie de escenas taurinas en donde murió en 1828. Tenemos un autorretrato de él aquí, de 1790 a 1795. Era muy particular Goya. Aquí tenemos el quitasol, 1777, Museo del Prado. Forma parte de la serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Aparecen dos figuras, una jovencita vestida a la moda francesa y un criado, cortejo, acompañantes de las mujeres casadas de elevada clase social, vestido a lo majo, sin que la descripción del propio autor diluyese si la escena es de firtreo o simple dama con criado. ¿Saben lo que quiere decir firtreo? No saben, es coqueteo. El flirtreo es como coquetear. El color en este cuadro es luminoso y contrastado, de vivos tonos, como en el resto de los cartones de estética y temática rococó. Sitúa el rostro de la dama en el centro de convergencia de las líneas que estructuran la composición. A ver, los que están viendo fotografía aquí, eso de composición de los tercios. Rostro matizado por una sombra filtrada por la sombrilla de suaves tonos verdes. Aquí tenemos nuestras líneas, ¿no?, de convergencia, miren. Goya, el cacharrero, de 1779, es uno de los cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. En primer término, nos muestra a quien el propio Goya describe como un valenciano que vende vajillas. Dos mujeres y una anciana están calibrando el género. Estas tres mujeres están iluminadas, quedando en penumbra el vendedor. Ven ahí como lo vemos ahí completamente en penumbra. En segundo plano inicia su marcha un coche de caballos donde viaja una dama que contemplamos difusa a través del cristal de la portezuela. Dos personajes sentados de espaldas la observan. En este óleo aparecen constantes que habrían de ser características de Goya, como la presencia conjunta de personajes de elevada en la carroza y humilde condición social, los quincalleros del primer plano, en una escena costumbrista y con luz de atardecer. También se evoluciona en esta obra en la técnica pictórica, de pincelada suelta y presencia de toques brillantes de luz aplicados a espátula. Se aprecia una conseguida captación del movimiento del vehículo, especialmente por la figura del lacayo, inclinado hacia atrás por efecto de la inercia del arranque del coche, efecto enfatizado por Goya a partir de la arquitectura del fondo. Interesante. El Cristo crucificado. El cuadro fue presentado con motivo de su ingreso como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 5 de julio de 1780. Se trata de un Cristo de estilo neoclásico, si bien está arraigado en la tradicional iconografía española y relacionado con el Cristo de Velázquez, de fondo también de negro neutro, y con el realizado por Mengs, con fondo negro y 4 clavos, como mandaban los cánones del barroco español. Goya quita énfasis a los factores devocionales, dramatismo, presencia de la sangre, etc., para subrayar el suave modelado, pues su destino era agradar a los académicos regidos por el neoclasicismo de Mengs. La cabeza, trabajada con pincelada suelta y vibrante, está inclinada a su izquierda y levantada como su mirada hacia las alturas, a pesar de la expresión de su rostro.
La serenidad de todo el conjunto evita la sensación dramática. Goya resuelve con hábil técnica la dificultad del suave modelado en sfumato, así como la incidencia de la luz que parece concentrarse en el pecho del crucifijo y su transición hacia las zonas oscuras que hacen disimular la silueta del dibujo. Las líneas de composición conforman una suave S, alejada de los efectos violentos del barroco. La pierna derecha adelantada que procede del Cristo de Metz, la cadena ligeramente sesgada y la inclinación de la cabeza dotan a la obra del ajustado dinamismo que demandan los cánones clásicos para evitar la rigidez. Tenemos el Cristo crucificado de Metz al lado, podemos apreciarlo muy bien, miren. Esos paralelismos que tenemos ahí, ¿no? Bueno, ¿me siguen, chicos, hasta ahora? Sí. Bueno, entonces Francisco de Goya, La pradera de San Isidro, 1788, cartón para tapiz. En él se muestra una vista de Madrid desde la ermita de San Isidro. El día de la romería se aprecia la gran cúpula de San Francisco, el grande y entonces nuevo Palacio Real. En primer término, un grupo muy dinámico de figuras conversan animadamente y tras ellos se ve la algarabía de la muchedumbre, más y más diminuta, perdiéndose en la orilla del río. Esta escena costumbrista que mezcla armoniosamente las diferentes clases y estamentos buscaba el agrado de la realeza ilustrada. Es la profundidad de esta vista lo que más notable en una perspectiva posiblemente captada del natural. Toda la topografía es realista, como nunca lo fue en la pintura de Goya, que dejaba indefinidos los paisajes de fondo, imprecisos o abocetados, y que cumplían la función de no distraer y resaltar el asunto central. Tenemos acá La gallina ciega. Se trata de una cuarta serie de cartones que Goya realizó en 788 y 792. El cuadro es un exponente del estilo galante o rococó y sus rasgos de estilo característicos: vivacidad, escenas alegres, cromatismos de tonos suaves, un paisaje de fondo luminoso. Bueno, aquí de Goya tenemos una cantidad impresionante de trabajos, chicos. Tenemos la Duquesa de Alba en dos versiones, ven, en blanco y en negro, vestido blanco y negro. Los grabados, aquí tenemos algunos de los grabados de Goya, miren. Goya realizó cuatro series de grabados en los caprichos. Aquí tenemos los desastres de la guerra, miren. Los disparates, tauromaquia y algo más. Tauromaquia, aquí está, disparates, desastres de la guerra, capricho. Estos eran los grabados que él hacía, bastante interesantes. La familia de Carlos IV, aquí podemos ver este gran trabajo. Esta es, digamos que una de las obras más representativas de Francisco Goya, es la maja desnuda, que sería la maja de Goya. Este cuadro está valorado aproximadamente en 6 millones de euros, y la maja vestida, que no es tan famosa como esta. Se representa en la maja desnuda un cuerpo inspirado, tal vez en el día de la Duquesa de Alba. Es sabido que el aragonés pintó varios desnudos femeninos en el álbum de Sanlúcar y el álbum de Madrid al amparo de la intimidad que tenía con Cayetana. Rasgos como la esbelta cintura y los pechos separados coinciden con su apariencia física. Sin embargo, el rostro es una idealización que no representa el rostro de ninguna mujer conocida de la época. En todo caso,
se ha sugerido que este retrato podría haber sido el de la amante de Godoy, Pepita Tudo. Se ha especulado con que la retratada sea la duquesa de Alba porque a la muerte de Cayetana en 1802 todos sus cuadros pasaron a propiedad de Godoy, a quien se sabe que pertenecieron las dos majas. Desde el punto de vista meramente plástico, la calidad de su carnadura y la riqueza cromática de las telas son los rasgos más notables. La composición es neoclásica. Tenemos las majas en el balcón. Está en el Museo Metropolitano de Nueva York. La condesa de Chinchón. El duque de Wellington. Goya, retrato de la marquesa de Santa Cruz. Gaspar Melchor de Jovellanos. La carga de los mamelucos, perdón. Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Todo, como podemos observar, son acontecimientos históricos y al igual escenas de corte, ¿no? A pesar de ser Goya pintor de cámara del rey, a Fernando VII le gustaba más el neoclasicismo de Vicente López. El monarca solo posó en una ocasión para Goya, en 1808, en un retrato ecuestre al ser coronado rey. Durante hora y media captó sus rasgos básicos de su rostro y luego los repetiría en cada retrato que le encargaban. Por eso el rostro siempre tiene la misma posición. Su rostro parece reflejar algunas muestras de su personalidad, como la testarudez o el mal genio. Aquí tenemos a Vicente López, pintor neoclásico y primer pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II. Retrató así a Goya y a Fernando VII. Miren acá como ya estaba Goya en esa época. Este es uno de los cuadros más representativos de las pinturas negras de Goya. Son los 14 cuadros de Goya pintados con la técnica de óleo al seco sobre la superficie de revoco de la pared, como decoración de los muros de su casa llamada la Quinta del Sordo, entonces en las afueras de Madrid, cerca del actual puente de Segovia. En 1873, ante el inminente derribo de la finca, fueron trasladadas de revoco a lienzo. Hay consenso entre la crítica especializada en proponer causas psicológicas, conciencia de decadencia física, acentuando a partir de la convivencia con una mujer mucho más joven, Leocadia Weiss, y sobre todo las consecuencias de la grave enfermedad que padeció, y sociales, represión absolutista de Fernando VII. Para la realización de las pinturas negras no se ha podido hallar una interpretación aceptada por todos del significado global de estas obras, que siguen siendo un enigma pero poseen un mismo estilo. La composición de estos cuadros es muy novedosa. Las figuras suelen aparecer descentradas e incluso en el perro, donde el espacio vacío ocupa la mayor parte del formato vertical del cuadro. Muchas de las escenas son nocturnas, con ausencia de luz. Todo ello genera una sensación de pesimismo, de visión tremenda, de enigma y espacio irreal. Se muestra lo feo, lo terrible. Ya no es más la belleza del objeto del arte, sino el pathos y una cierta conciencia de mostrar todos los aspectos de la vida humana sin descartar los más desagradables. Como en todas las pinturas negras, la gama cromática se reduce a ocres, dorados, tierras grises y negros, con solo algún blanco en ropas para dar contraste y azul en los cielos. Todos estos rasgos son exponente de las características que el siglo XX ha considerado como precursoras del expresionismo. Esto es súper importante. Bueno, ¿me siguen, chicos? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, del expresionismo pictórico. Uy, me pasé.
La pintura de Goya es la más revolucionaria de su época. Aquí tenemos la ubicación original de las pinturas negras en la Quinta del Sordo, que era la casa de Goya. Miren aquí todo como se puso el hombre a pintar sobre todos los muros. Y esta que es Saturno devorando a su hijo, estaba aquí. Sin duda la pintura más terrible y estremecedora de Goya, pintada en sus últimos y sombríos años de vida, la violencia expresionista de la pintura es fiel reflejo de la situación atormentada del pintor, siempre reflejando en sus obras su estado de ánimo. Este tema mitológico, representando en multitud de ocasiones por los mejores artistas de la historia, alcanza un gran nivel en esta inigualable obra maestra. Este cuadro no es muy grande, es pequeñito. Tendrán, bueno, serán como 80 por 1 metro. Yo lo vi en el museo allá en Madrid. Aquí tenemos perro semihundido, pintura inquietante e indescifrable. No tiene referente histórico, mitológico o bíblico. Posiblemente sea una expresión de su estado de ánimo, su propia desesperación, angustia. Aquí tenemos, como hablábamos antes, miren, el espacio vacío ocupa la mayor parte del cuadro y aquí está el perrito hundido. Dos frailes, miren acá esa composición, miren esas expresiones, completamente ya oscuro. Sí, o sea, el periodo oscuro de él era terrible, ya su locura expresada como lo dice el nombre, ¿no? Expresada en pintura, expresionismo, digámoslo así, una puerta a un expresionismo por medio de su locura. Duelo a garrotazos. El cuadro representa a dos villanos luchando a bastonazos enterrados hasta las rodillas. Estos duelos se producían en la época al igual que los de caballeros, pero las armas eran garrotes y carecían de reglas y protocolo. Esta pintura ha sido vista como metáfora de la lucha fratricida entre españoles en época de Goya, entre liberales y absolutistas. El cuadro fue pintado en la época del trienio liberal y del ajusticiamiento de Riego por parte de Fernando VII, dando lugar al exilio de los afrancesados, entre los que se contó el propio pintor. El cuadro prefigura la lucha entre las dos Españas que desembocaron en la Guerra Civil Española. La composición está descentrada, pues los duelistas aparecen a la izquierda del cuadro, dejando un amplio paisaje a la derecha. Este desequilibrio en la composición, más propio del romanticismo, contraviene los cánones academicistas y neoclásicos y son habituales en otras pinturas negras, como en la romería de San Isidro. En cuanto a la técnica pictórica, el cuadro está ejecutado con una rápida pincelada suelta, con poca carga de pintura y con gran libertad en cuanto a color y dibujo. La romería de San Isidro, aquí lo podemos ver, miren, completamente hacia un lado, y miremos acá las expresiones, ven, súper fuerte las expresiones, las miradas, ya ese trazo tan loco, los colores. Aquelarre Volgán Cabrón, pintura mural al óleo trasladada a lienzo, 1.40 x 4.38, grandísima. Museo del Prado, visión fantástica y espeluznante según la interpretación de Nigel Glending. El macho cabrío que representa al demonio y tiene la boca abierta estaría dirigiendo la palabra a la joven que al parecer está siendo postulada a bruja. El resto de las figuras además miran al cabrón, por lo que parecen prestar oídos a sus palabras, excepto la que aparece de espaldas en primer término con mantilla de novicia que mira a la joven. La paleta es, como en todas las pinturas negras, muy oscura, con abundante uso del negro. El tema de esta pintura negra ya lo había tratado Goya en 1798, en un cuadro de pequeñas dimensiones y cuyo título era también el Aquelarre. Aquí tenemos el Aquelarre, miren, misma interpretación, miren, y aquí tenemos el otro,
impresionante. Aquí tenemos la lechera de Burdeos. Bueno, la pintura romántica. Llegamos al romanticismo, chicos. ¿Están cansados? Que ya este último periodo se vuelve un poco pesado porque son muchas obras, muchas cosas que analizar. Bueno, 15 minuticos. Bueno, concluimos acá. Más adelantico. Bueno, entonces la pintura romántica. El romanticismo es un movimiento artístico que nace en contraposición al cálculo y la armonía del neoclasicismo. Tras la dictadura de lo racional surge un movimiento que reivindica el sentimiento, la pasión y el vitalismo. El romanticismo se caracteriza por la exaltación del individuo y de las tradiciones nacionales, la defensa de la libertad individual y nacional, la recuperación de la sensibilidad propia, la subjetividad y la religiosidad, el gusto por la Edad Media y lo exótico, y la defensa de lo irracional. La pintura romántica que se consolidará a principios del siglo XIX. Permanecerá durante buena parte del siglo. Características: predominio del color sobre el dibujo y uso de la luz para difuminar figuras. Contrastes lumínicos, claroscuro, dramatismo en las composiciones, gran movimiento, complejidad compositiva, gestos violentos, escorzos, técnica rápida, pincelada suelta. Recreación de temas actuales, revoluciones, guerras, desastres, y de historia, importancia del paisaje y del retrato. Aquí tenemos ya un cuadro de Delacroix, Mujeres de Argel. La pintura romántica francesa. Los pintores románticos franceses fueron de los más importantes. París era el centro artístico del arte durante todo el siglo XIX. El romanticismo surgió en el taller de David, observándose rasgos prerrománticos entre su discípulo Gros e incluso en Ingres, al que se considera el paladín del academicismo. Tenemos que en esta época ya nace el academicismo, ¿no? O sea, ya se forma un versante sobre la parte académica para continuar con un movimiento artístico dentro de la academia. O sea, se normaliza la academia. Aquí tenemos Jericat del Derby de Epsom de 1821. Theodore Géricault, tras viajar a Italia, donde estudió a Miguel Ángel y a los barrocos, expuso en el Salón de 1819 de París su tela, La Balsa de la Medusa, manifiesto del nuevo estilo. Entre 1820 y 1822 residió en Inglaterra, donde pintó carreras de caballos, Derby de Epsom, llenas de movimiento y escorzos. Dejó retratos de enfermos mentales hechos al natural en un manicomio llenos de penetración psicológica. Fue el típico artista romántico por el movimiento, dramatismo y su gusto por lo trágico y enfermizo. Aquí tenemos a Géricault, oficial de cazadores a la carga, la disposición del caballo encabritado y elevado en diagonal, y la pincelada evidencian las influencias de la pintura barroca, en concreto del estilo de Rubens. Tenemos que tanto en pintura como en escultura, cuando tenemos al caballo que está en dos patas levantado, quiere decir que su jinete y el caballo, o sea, los dos murieron en guerra. Cuando el caballo está a cuatro patas, quiere decir que estaba vivo, o sea, en el momento que hicieron la pintura. Esto sería como un culto, ¿no?, que se le hacía en escultura y en pintura a los militares. Cuando el caballo está a cuatro patas, pero con una pata levantada, quiere decir que el caballo del oficial o del capitán, lo que fuese, murió en guerra, pero que el militar estaba vivo. Y cuando tiene una esfera debajo, quiere decir que cumplieron, tanto caballo como el oficial o el militar cumplieron una acción heroica en guerra. Alguien me preguntaba un poco eso alguna vez. Bueno, entonces creo que era Mariana, no me acuerdo quién fue quien me preguntó. Theodore Géricault, La Balsa de la Medusa. Esta es bastante
interesante como trabajo. Miren la luz, el figurativo, los rostros, los colores, el difuminado. Y la balsa de la Medusa, Museo del Louvre. La pintura se terminó cuando el artista tenía únicamente 27 años, convirtiéndose en un icono del romanticismo francés. Representa un momento del naufragio de la fragata de la marina francesa Medusa, en la que todos sus tripulantes, excepto 15, murieron durante los 13 días que tardaron en ser rescatados. Tanto la elección del tema de la pintura como su dramática presentación representan una ruptura con respecto a la calma y orden del neoclasicismo, entonces prelevante. La pintura no tiene simetría, sino que presenta más bien un desorden intencionado, acorde con el tema representado. Una línea directriz parte del cadáver de la izquierda con las piernas en el agua y asciende hasta el marino que agita un trapo en dirección al barco que acude al rescate. Si pueden ver esa línea ahí, ¿la aprecian? En una estructura piramidal sobre una base inestable, el mar, la pincelada suelta y los contornos. ¿Logran entender ahí las formas que están describiendo, chicos? Sí, señor. Tenemos acá la línea recta, ¿no? Miren, desde la pierna del marinero muerto sube todo esto hasta el que está agitando acá, miren, en la forma piramidal, miren, guardada por la luz, ¿no? Estas eran las cosas más apreciadas en el academicismo, ¿no? O sea, estos elementos ya de academicismo. Aquí tenemos a Eugène Delacroix. Recibió una formación clásica dentro de la escuela de pintor francés Jacques-Louis David, pero su estilo se vio influenciado por el rico colorido y la opulencia de maestros anteriores como Rubens y Pablo Veronés. También absorbió el espíritu de su contemporáneo Théodore Géricault, cuyas primeras obras representan la acción violenta, el amor a la libertad y el romanticismo del turbulento periodo post-napoleónico. En 1825 viajó a Inglaterra para estudiar a los pintores ingleses, de manera especial a John Constable. El mayor paisajista europeo de la época, en 1832, viaja a Marruecos, donde se pone en contacto con el colorismo, la sensualidad y la luz de la pintura norteafricana. En 1833 recibe la protección del primer ministro Thiers. La técnica de Delacroix se caracteriza por los colores vivos, el dramatismo, el movimiento, la sensualidad y la pincelada suelta. También es célebre por sus diarios, en los que se manifiesta su talento literario y expresa sus opiniones sobre el arte, la política y la vida. En estos diarios escribió: la sombra de un objeto son del color complementario a este, adelantándose a las teorías impresionistas. Y podemos apreciar el trabajo de luz, ¿no? La expresión, esa pincelada suelta, ese trazado poco marcado, bastante interesante. Tenemos a Delacroix con la matanza de Quíos, Museo del Louvre. Lo mismo aquí. Habla sobre la parte de academicista. Miren, este cuadro representa un episodio de la guerra de independencia de los griegos contra los turcos ocurrido ese mismo año, la matanza de 20.000 habitantes de las islas griegas y el sometimiento a la esclavitud de las mujeres y los niños supervivientes. Cuadro prácticamente monocromo con unas tonalidades cobrizas que unifican el espacio y proporcionan al cuadro una luz infernal. El cuadro se compone de 3 pirámides humanas. Abundan las expresiones de miedo y desesperación. Los cuerpos semidesnudos y tirados reflejan la derrota de los griegos. Sí, esta está genial, la expresión que tienen. A la izquierda hay una pareja moribunda. Puede verse la sangre que recorre el cuerpo del hombre. Ahí la vemos, ¿ven? En primer plano
a la derecha se encuentra la figura de una mujer vieja que mira hacia afuera del lienzo con expresión de horror. Su presencia refuerza el patetismo de la escena. Detrás de ella, aquí tenemos a la mujer que mira hacia afuera. Detrás de ella, a la derecha, se ve a un oficial turco llevándose a una mujer desnuda, lo que enfatiza la crueldad de la masacre. Aquí tenemos a Delacroix, que pintó un retrato de Frédéric Chopin. La muerte de Sardanapalus. Miren acá este cuadro también súper importante. Sardanapalus pudo ser el hermano de la Asurbanipal y conspiró contra él. Para castigarle, este rey sitia la ciudad, y cuando Sardanapalus intuye la derrota, decide suicidarse con todas sus mujeres e incendiar su palacio y la ciudad. El color domina, la luminosidad es brillante. Delacroix utiliza preferentemente colores cálidos, en particular castaños y rojos. Una composición abigarrada en torno a distintos ejes que se entrecruzan. La luz marca una diagonal que se va desde el monarca asirio arriba en lo alto hasta el hombre que está dando muerte a una mujer abajo a la derecha. Este cuadro supuso el triunfo definitivo de la escuela romántica en pintura. Este cuadro aparece como un manifiesto de la rivalidad entre la pintura romántica, representada por Delacroix, y el neoclasicismo, representado por Ingres. Tremendo cuadro, una violencia ni la berraca. Gran cuadro de Delacroix, digamos que, por no decir que el más importante. La libertad guiando al pueblo es la representación de la Revolución Francesa. El lienzo representa el levantamiento popular. Listo, chicos, pues dejemos aquí y continuamos en el viernes. Bueno, sí, listo. Paremos acá y continuamos con esto el viernes, que ya nos quedan pocas. Listo, y ya terminamos la lectura. Entonces nos vemos el viernes, chicos. Que tengan buena clase. Chao a todos. Sí, el viernes continuamos. Nada, ustedes, chao.